Muy buenas tardes para todos. Bueno, este video, el día de hoy, es un video bien interesante, bien importante, puesto que alguna vez hemos trabajado con Adobe y hemos trabajado con Illustrator y hemos trabajado con estas herramientas de origen vectorial. Sin embargo, estas herramientas son de pago. Por otro lado, en esta nueva oportunidad les quiero presentar la herramienta de Figma. Figma es un software de diseño vectorial que se trabaja tanto de manera online como de manera sincronizada o local host en computadora. O sea, yo puedo descargar el aplicativo de Figma y trabajar en él, o también puedo trabajar a través del navegador. Entonces, básicamente, ¿qué es Figma? Es el equivalente a Illustrator, o sea, es una herramienta de origen vectorial, pero aparte de eso tiene un plus y es lo que me parece muy interesante de Figma, ya que permite, como tal, construir prototipos profesionales en el aspecto de diseño web o de aplicativos web. O sea, Figma, aparte de que permite construir vectores, también nos permite construir prototipos para aplicativos web o aplicativos móviles. Y entonces es muy interesante la herramienta, así que vamos a acceder. ¿Cómo se accede? Muy sencillo, vamos a Google, en Google filtramos Figma y al filtrar en Figma, y lo que ustedes están viendo aquí en pantalla, es el bienvenido o el home, por decirlo así, de Figma, en donde nos aparecería la versión de Figma inicial. Si le damos, por ejemplo, clic a figma.com, aquí precisamente nos muestra efectivamente qué es lo que hace Figma. De hecho, en esta visual nos permite entender que pueden haber muchos usuarios dentro de un solo archivo para poder editar los contenidos de un mismo archivo. Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque no solo en el prototipado de aplicativos web es útil, sino que también sirve para poder trabajar colectivamente en proyectos de desarrollo o proyectos multimedia como tal. Entonces, básicamente eso es lo que hace Figma, construye varios usuarios y los permite sincronizar para trabajar online en tiempo real, en un solo archivo, todos a la vez. Y eso es muy potente. ¿Quiénes utilizan Figma? Fíjense que muchas personas o empresas grandes, gigantes de la industria audiovisual y de los aplicativos utilizan Figma. Tiene una forma de, como les digo, co-crear eficientemente a través de diferentes usuarios, y también hace que el diseño sea bastante real y permite crear prototipos. También nos permite construir elementos base, y posteriormente también nos ayuda a sentar las bases de código para aplicativos web y aplicativos móviles, y también en productos audiovisuales. Podemos escalar, podemos crear, por ejemplo, manuales de identidad corporativa, paletas de colores, y maneja las herramientas muy similares como se manejan con Illustrator. Entonces vamos a Figma, lo googleamos y accedemos a la plataforma, y luego le damos clic y nos logueamos con preferiblemente una cuenta de Gmail. Por ejemplo, yo le doy aquí a la cuenta de Gmail, al darle login y crear la cuenta, pues ustedes ya tienen acceso a lo que es la interfaz inicial de Figma. Aquí está la interfaz de presentación, en donde tiene bastantes herramientas muy similares, pero lo más interesante de todo esto es que nos almacena algunos proyectos que otros compañeros o otros integrantes también han venido desarrollando, y eso nos permite también poder ver lo que otros hacen para poder potenciar nuestro trabajo a través de la herramienta. Entonces, si estamos aquí en la interfaz, para poder comenzar vamos a crear un nuevo archivo. Entonces, en la parte superior derecha vemos un botón azul que dice Design File. Aquí le damos clic a Design File, y lo que vamos a hacer es crear por primera vez un draft, ¿sí? Un draft es como una especie de área, o digamos, se puede denominar como no es tanto una mesa de trabajo, porque la mesa de trabajo es el frame, sino más bien es como un entorno, pensémoslo así, es como crear como un ambiente, ¿sí? Lo que hace el draft es crear un ambiente dentro de Figma. Entonces yo le digo draft, al abrir el draft, fíjense que nos crea el ambiente primero, o sea, nos crea la interfaz,
Y aquí tenemos el software de Figma que en esencia es muy sencillo. ¿Cómo trabaja? Pues inicialmente tiene un icono, que tenemos el icono de Figma y es el menú principal en donde se desglosan absolutamente todas las herramientas, ya como repito, muy similares a lo que hace Illustrator. Posteriormente, la siguiente herramienta es la herramienta de mover. La herramienta de mover, el shortcut es OV y pueden trabajar de la misma manera. O si mantienen clic sostenido, nos muestra también otra herramienta que se llama la herramienta Scale. ¿Sí? La herramienta Scale, pues, para el tema de escala. Posteriormente también tenemos la herramienta Frame, que con esta herramienta podemos construir los espacios de trabajo. Eso es lo chévere de Frame. Frame permite crear el frame como tal. Entonces vamos a darle clic a Frame o su shortcut F. Al darle clic a Frame, si se fijan en el costado derecho, pueden ustedes como tal elegir el tipo de mesa de trabajo o tamaño de mesa de trabajo. En este caso vamos a utilizar la mesa de trabajo 1920-1080. Esta se encuentra en el ítem de presentación, el cual dice Slide 16 2.9. Entonces le damos clic a ese slide y fíjense que aquí nos permite crear esta mesa de trabajo como tal, en donde en la parte superior se puede cambiar el nombre. Entonces fíjense que acá todos los archivos de Figma traen un nombre por defecto, o sea, un tilet. Entonces, aquí es clave e importante que ustedes nombren el archivo como tal. En vez de un tilet, pues le vamos a llamar como, digamos, vamos a realizarlo. En este caso, le voy a llamar storyboard como tal. Entonces voy a poner storyboard a este archivo. Listo, ya sé que se llama el storyboard. Y aquí, en la mesa de trabajo que creé con el frame, voy a nombrarlo el nombre de nuestro producto. En este caso, vamos a llamarle producto multimedia. Va a ser un producto, vamos a hacer un storyboard de un producto multimedia. Listo, entonces fíjense que aquí ya tenemos el draft con la mesa de trabajo como tal. Entonces, Figma es bastante sencillo, es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño dibujo geométrico como tal para entender cómo se hace una figura geométrica. Entonces, la siguiente herramienta se llama la herramienta Shape Tool, la cual si ustedes se posan encima genera el nombre o nos permite entender el nombre de Shape Tool. Y aquí está por defecto el rectángulo como tal. Entonces voy a elegir la herramienta Shape Tool y fíjense que cuando desgloso o le doy clic aquí al drop down del botón, me desglosa las demás herramientas. ¿Qué herramientas posee? Posee las herramientas rectángulo, bueno, en español, rectángulo, línea, flecha, elipse, polígono, estrella y también tiene una opción que se llama la opción Place Image o la de colocar una imagen como tal. Entonces vamos a hacer un rectángulo sencillo. La idea es que ustedes allá en sus casas y aquí también en el ambiente de formación me sigan en el sentido de que lo puedan hacer de la misma manera para que comprendan y ya posteriormente ustedes exploran o en pocas palabras cacharrean para que puedan construirlo. Entonces vamos a hacer un rectángulo, simplemente vamos a tomar la herramienta rectángulo y igual que Illustrator vamos a hacer un clic sostenido y vamos a crear un rectángulo, por ejemplo, en todo el centro a este tamaño. Listo, ya lo tengo y fíjense que al yo soltar la herramienta, él vuelve automáticamente a la herramienta de mover, o sea, nos vuelve la herramienta de mover. Y qué interesante es esto porque cuando le damos clic al rectángulo, si damos clic al circulito que está aquí, vamos a poder primero editar el radio del rectángulo. Fíjense que podemos editarlo y cuando editamos el radio es bastante intuitivo y de manera rápida nos permitió editar el radio del rectángulo. Listo, ya tenemos un rectángulo con borders redondeados y fíjense que si queremos cambiar el color, la forma de cambiar color es extremadamente sencillo. En este caso voy a hacer un rectángulo rojo como tal y este rectángulo rojo va a tener, sus propiedades están al costado derecho. Al costado derecho, fíjense que tenemos diferentes elementos. Tenemos el panel de diseño, lo cual tiene alineación horizontal y también tiene alineación vertical. Entonces yo puedo centrarlo aquí en función a que eficientemente este rectángulo se centre
con respecto o conforme al frame, a la mesa de trabajo. O sea, aquí lo que les pido es que intenten centrar el rectángulo eficientemente, ya que Figma, para poder trabajar con él, necesitamos ser muy exactos. ¿Sí? Esa es la ventaja de trabajar con Figma. Necesitamos ser muy exactos para poder crear unos prototipados muy eficientes. Entonces, ya tengo el rectángulo centrado. Ahora, al costado derecho están absolutamente todas las propiedades del rectángulo. En el item fill es el elemento para cambiar el color. Entonces le vamos a dar clic y aquí, por ejemplo, en este caso lo vamos a dejar de color rojo. Y entonces aquí ya lo tenemos de este modo. Listo. Podemos también hacerle un stroke, o sea, un trazo a ese rectángulo. ¿Cómo lo podemos hacer? Al costado derecho está la propiedad, le doy clic a stroke y al darle clic en stroke, fíjense que él ya activa la opción de trazo. Mírenlo aquí, el stroke como tal. Yo puedo cambiar el color del stroke, pero también puedo aumentar el tamaño del trazo. Por ejemplo, si yo le pongo un trazo de 10, pues eficientemente o efectivamente vemos el trazo del rectángulo en 10 píxeles. Y estos 10 píxeles también nos permiten en el ítem de stroke generar si el trazo sea de manera interna, de manera central o de manera hacia afuera, o sea, center, inside and outside. Entonces, estos tres componentes nos permiten crear un rectángulo con trazo centrado, interno o por fuera. En este caso vamos a dejarlo por fuera y vamos a cambiar el color del stroke a un color un poquito más oscuro, vino tinto, para que haga un poquito más de juego con el rectángulo. Listo, ya tenemos el rectángulo con un trazo de 10 píxeles como tal. Entonces, así de sencillo es, por ejemplo, proyectar un gráfico en Figma. Por otro lado, también cada gráfico se le puede impregnar efectos. ¿Sí? Se le pueden impregnar efectos. En el panel del costado derecho, justo debajo del trazo, yo puedo tomar el rectángulo y también puedo elegir el ítem de efectos. Entonces vamos a darle clic aquí a un efecto y fíjense que por defecto nos genera un efecto que se llama el efecto Drop Shadow. ¿Qué es el Drop Shadow? Permite crear sombra a nivel vectorial del rectángulo. O sea, yo puedo ponerle una sombra al rectángulo. ¿Cómo podemos evidenciar eso? Fíjense que igual que Illustrator, nosotros podemos crear zoom o hacer zoom con la herramienta Z, o con más bien, con el shortcut Z, lo podemos elegir. Si ustedes se dan cuenta, la herramienta zoom no está aquí visible. ¿Por qué? Porque se asume que el shortcut de zoom es Z. Entonces lo que hacemos es presionar la tecla Z. Para que en Figma funcione, tenemos que mantener el Z, el Z presionado. Y fíjense que aquí ya podemos acercarnos, por ejemplo, haciendo una caja de acercamiento de este modo. Y para ello, fíjense que aquí ya podemos ver que hemos impregnado el efecto Drop Shadow. ¿Listo? Ahí ya quedó, mire, ahí tiene un efecto de sombra. Perfecto, para yo poderme alejar, simplemente sin soltar el Z, puedo utilizar la tecla Alt o en Mac Option para poder alejarme. Entonces fíjense que yo me puedo alejar, pero por ejemplo si me queda corrido de este lado, con la herramienta o con la tecla espaciadora, voy a poder trasladarme dentro de todo el draft o dentro de todo el ambiente o entorno de Figma. Puedo trasladarme y miren qué fácil es que con la herramienta, manteniendo la espaciadora sostenida, puedo navegar a través de la herramienta como tal. Si quiero alejarme y utilizar el shortcut, lo puedo usar con control menos, ¿sí? Si hablamos en Mac, recuerden que es command, entonces podremos decir command menos y command menos permite alejar y command más permite acercar. También podemos usar el scroll del mouse. Con scroll down puedo, o sea, scroll abajo, puedo acercarme, perdón, y con scroll up, o sea, scroll arriba, puedo alejarme, ¿sí? Y entonces es espectacular la forma de trabajar Figma a nivel de navegabilidad y creación vectorial. Entonces, ya entendimos cómo funciona la mesa de trabajo. Voy a alejarme un poco, voy a centrarme. Ya he hecho el rectángulo y fíjense que cuando elijo el rectángulo, él mantiene las propiedades al lado derecho. Otro ítem interesante de Figma es que permite
que yo cuando tomo un rectángulo o cualquier elemento vectorial puede exportarse de manera independiente. ¿Y qué significa de manera independiente? Como estamos haciendo la propiedad del rectángulo con sombra, yo lo que quiero es precisamente exportar ese rectángulo con sombra. Entonces le digo a exportar, aquí activo la exportación y fíjense que aquí es muy fácil. Me permite exportar en el formato que yo quiera. ¿En qué formato puedo exportar el objeto que seleccioné? Puedo hacerlo en PNG, en JPG, en SVG, que recuerden que el formato SVG es el formato nativo vectorial, y también lo podemos exportar en PDF. Entonces, esto es muy interesante porque cuando tenemos un proyecto que tiene más de 1000 vectores, yo voy a poder independizar esas formas y exportarlas de manera independiente. Por esta razón, me parece increíble que usen la herramienta. Entonces voy a hacer una pequeña exportación aquí de este rectángulo como tal. Como les digo, pueden activar el panel que está en la parte inferior derecha del panel de exportación, el que está aquí, la parte de abajo, y voy a exportarlo como PNG. Aquí le puedo poner, por ejemplo, un sufijo a ese nombre. ¿Qué es un sufijo? Como una especie de nombre como tal. Aquí le voy a poner, por ejemplo, rectángulo rojo. Le voy a poner al sufijo rectángulo rojo. Y listo, le digo exportar rectángulo y voilà. Aquí simplemente nos permite exportar de manera eficiente. Nos queda la exportación y ya podemos visualizarla como tal. Hemos exportado un PNG de ese vector. Entonces imagínenlo cuando, por ejemplo, podamos construir un logotipo, una imagen, un elemento y podamos exportarlo de manera independiente. En realidad es bastante sorprendente. Listo, volvemos a Figma y básicamente la idea es que ustedes sigan explorando las herramientas, pero las herramientas que siguen son bastante intuitivas en el sentido de que funcionan muy similar a Illustrator. También tenemos posteriormente aquí la herramienta Pluma, sin embargo aquí se llama la herramienta Pen, ¿sí? Esa herramienta Pen, su shortcut es P, igual que el shortcut de Illustrator. ¿Para qué sirve la herramienta P? Figma es una herramienta muy intuitiva y yo puedo crear, por ejemplo, un elemento con la herramienta Pen, que en este caso vamos a crear un corazón. Entonces voy a crear encima del rectángulo rojo un corazón. Elijo la herramienta y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a trazar justo en todo el centro un clic y luego voy a irme a otro posteriormente y voy a construir como tal una curva. Voy a mantener sostenido. Fíjense que esto trabaja muy similar a cómo trabaja la herramienta de pluma en Illustrator. Entonces, de esto hemos hecho varios ejercicios en el canal y hemos hecho varios ejercicios también con mis estudiantes. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es un corazón. Mire, voy a darle clic, voy a hacer la continuidad del corazón y aquí por último voy a poner esta parte como tal. Vamos a crear esta forma como tal. Fíjense que aquí al terminar esta forma del corazón voy a poder cancelar el punto de control de este nodo. ¿Para qué? Para poder crear el corazón como debería crearse. O sea, le doy clic encima y al crear clic encima voy a poder continuar haciendo la siguiente forma. Miren, aquí voy a hacer la forma. En este caso no nos importa mucho que el corazón sea perfecto, solo que quiero que en esta oportunidad ustedes vean el potencial que tiene Figma para poder construir formas a través de la herramienta Pen. Listo, mire, he hecho mi corazón y en este caso elijo de nuevo la herramienta mover y lo que vamos a hacer es impregnarle un color a el corazón. En este caso vamos a dejar el color blanco, voy a modificar un poquito como tal estos elementos. Miren que esto trabaja con nodos igual que cualquier vector y con puntos de control. Entonces, fíjense que ya tenemos el corazón. Para poder tomar la herramienta después de haber creado el corazón, le damos doble clic por fuera para que él ya nos permita hacer el corazón. Lo voy a poner aquí en todo el centro y luego posteriormente vamos a utilizar la herramienta texto, ¿sí? Ya ustedes explorarán más a fondo lo que es la herramienta Pen con Figma. Ahora los invito a que conozcan la herramienta texto. ¿Cómo se llama la herramienta texto? Igual, texto, en inglés se llama text, entonces le decimos, elegimos la herramienta texto y lo que voy a hacer aquí es, voy a ponerlo en cualquier lado, por ejemplo aquí dentro, lo importante es que esté dentro de la mesa de trabajo, o sea dentro del frame, y lo que voy a poner es una I.
porque voy a hacer como una especie de I love. Voy a hacer un I love aquí. Miren cómo funciona, ya construí el I love, pero obviamente está muy pequeño, o sea, la I la hice muy pequeñita. Entonces, para hacerlo un poco más grande, me poso en la parte derecha, teniendo seleccionado el texto que creé, y lo que voy a decirles es que lo voy a aumentar. Le voy a poner, por ejemplo, a 100 como tal. De hecho, todavía sigue siendo pequeña, entonces le vamos a poner a 500. Al costado derecho, recuerden que están las propiedades, y fíjense, ya he construido una I, ¿cierto? Al construir la I, puedo cambiar. Me hace un favor, hombre. Díganle. Bueno, tengo un texto ahí. Le agradezco. Bueno, me acabo de perder. Bueno, ya estoy en la herramienta texto. Y aquí podemos al costado derecho elegir el tipo o la tipografía de texto como tal. Miren, aquí al seleccionar el texto, por ejemplo en este caso voy a elegir esta, miren, esta Inica, que me parece que es bonita. Entonces vamos a elegir la fuente Inica y aquí voy a dejar el I como tal. ¿Mm? Listo, ya tengo el I love. Voy a corregirlo un poco. ¿En qué sentido? Voy a elegir el rectángulo, le voy a quitar el trazo, o más bien lo voy a dejar blanco. Aquí voy a poner más bien el corazón de color rojo, porque ya sabemos editar. Entonces le voy a decir, por ejemplo, I love. Listo. Y voy a tomar el texto que acabo de crear para duplicarlo. Lo voy a duplicar y lo que voy a hacer aquí es decir, por ejemplo, I love Figma. Voy a poner aquí I love Figma como tal. Lo voy a dejar de este modo. Listo. Y vamos a ponerlo aquí como tal. Voy a cambiar la tipografía. Voy a dejar una tipografía tal vez un poco más sencilla. I love Figma, por ejemplo. Y voy a reducir el tamaño, por ejemplo, a 200 como tal. Y vamos a dejarlo de este modo. Fíjense que ya hemos creado, por ejemplo, un componente, una herramienta o un trabajo que es como una especie de cartel que diga I love Figma. ¿Listo? Entonces aquí Figma tiene otra clase de opciones. En nuestro próximo video les voy a enseñar cómo poder instalar plugins o elementos que permiten potenciar a Figma en el aspecto de prototipado web y también en el desarrollo como tal. ¿Listo? Muchas gracias. Recuerden suscribirse al canal y darle clic a la campanita para que no se pierdan ningún video o tutorial. A mis estudiantes, muchas gracias. Estamos en contacto. Feliz día.